República Dominicana. Vámonos para Argentina porque ahí está mi amiga. Señora, cuando yo digo mi amiga es porque son de verdad mi amiga. No es que estoy diciendo ni que para que ellas se sientan bien. La licenciada en Seguridad Laboral, Alexandra Ontiveros. Hoy con el tema Plan de Emergencia y Evacuaciones para las personas con discapacidades. Parte 1, esta es la primera parte, organización y roles de emergencia. Muy buenos días y bienvenida a tu programa, querida amiga. ¿Cómo estás, Raquel? Buen día, muy contenta de participar y colaborar en el programa. Excelente, yo más que feliz de tenerte y llevar este tema tan importante, porque a veces no pensamos en emergencia, pero ¿qué pasa cuando hay una emergencia, cuando hay un terremoto, un incendio, cuando hay que evacuar a nuestros hijos con discapacidad? Bueno, ya sea en una empresa, ¿no es cierto?, en un local comercial o ya sea en la misma casa, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuál es la condición estructural del lugar a donde está, donde tiene que evacuar esta persona con una discapacidad. Eso es importante porque bueno, en la casa muchas veces nos puede ocurrir a nosotros mismos también un accidente, la cual hoy vengo caminando, mañana por un accidente uso una muleta y ya el medio para evacuar incluso esa casa es diferente. Entonces, en los establecimientos grandes, generalmente en todos los países tienen normativas de construcción, las cuales también tienen con leyes de accesibilidad. ¿Qué significa? Que tienen los anchos de salidas que tienen que cumplir con un ancho mínimo para que pueda pasar por allí una silla de ruedas, para que pueda pasar también una camilla en caso de que rescatistas, bomberos pasen por ahí. Entonces, justamente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una inspección en el lugar para poder evaluar lo principal, cómo vamos a evacuar a esas personas con la discapacidad. Si es que no tenemos condiciones, darnos cuenta para modificar el lugar y poder crear una facilidad, ¿no es cierto?, ya sean en colegios, en oficinas, en un local comercial, el tema de la colocación de una rampa. Lo importante es saber qué recurso tenemos. También es importante, en cuanto, luego de esa verificación, saber qué roles vamos a cumplir cada uno. En cuanto a las personas con discapacidad es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener una persona con una discapacidad móvil, una persona con una discapacidad auditiva, una persona no vidente. Entonces, diferentes discapacidades, las cuales tenemos que, a través de esa primera inspección que hayamos realizado, ese relevamiento, tenemos que nosotros adaptar las condiciones físicas para poder facilitar para las personas con discapacidad y bueno, las personas convencionales. ¿Sabe que en los entrenamientos que damos aquí a través de la Fundación para los Padres, yo incluyo ese tema de emergencia y evacuaciones, pero entre ellos también les sugiero a los padres que no importa en el país donde usted viva, cada ciudad, cada sector, cada provincia tiene un destacamento, tiene un sitio de un policía, de los bomberos, de la Cruz Roja, de personas auxiliares. Siempre les recomiendo a los padres que vayan al lugar más cercano, identifique a su hijo. Por ejemplo, diga, yo vivo en tal dirección y aquí viven 5 personas. Entre esas 5 personas existe una persona con discapacidad. Dígale qué tipo de discapacidad. Dígale si la persona no escucha, dígale si la persona no puede comunicarse, dígale si la persona no puede moverse o está siempre en silla de ruedas. ¿Qué va a pasar con esta identificación? Atención, padres. Cuando usted llame al lugar de emergencia, ya sea el 911 o otra área donde usted viva, ellos saben que en esa casa hay una persona con discapacidad y el tipo de discapacidad. Y van a tomar las precauciones o van a mandar el personal adecuado para esa necesidad. Por ejemplo, si Juan pesa 300 libras y hay un incendio, pues van a mandar 5 gente o 4 gente para que puedan movilizar a Juan.
Es muy importante identificar primero los seres queridos de uno en los lugares que nos quedan cercanos para el plan de emergencia. Ahora bien, los roles de evacuaciones en el hogar. Hablan un poquito de eso. ¿Cómo lo identificamos? Si papá o mamá, ¿qué debemos de hacer los hermanos? ¿Y qué debemos hacer con esta persona que tiene discapacidad? Bien, prácticamente el primer punto, como ya habíamos dicho, es el relevamiento en la casa. Hacer estas comunicaciones familiares. Bueno, está el papá, o está la mamá, o está la tía o la abuela, la que se encargue de los niños, de la persona con discapacidad, que sea un jefe de ese rol, ¿no es cierto? Que se encargue de llevar a cabo la organización. O sea, esa persona se va a destinar de llamar al servicio médico, ¿no es cierto? Nosotros por ahí en la casa sí tenemos un lugar de justamente un patio, en caso de sismo, en caso de algún incendio que tengamos que evacuar la casa, ubicarnos en el patio si es seguro, justamente, siempre llamar al servicio de emergencias médicas. Si tenemos más integrantes de la familia, también es importante hablarlo y destinarle algún rol. Él, la persona que vaya a ayudar en la evacuación a la persona si es que necesita ayuda, una silla de ruedas, alguien ya de una edad avanzada, también a un anciano, ayudarlo a salir por esos medios. Y lo que me decís, Raquel, que haces en tu curso está fenomenal, fenomenal. Lo importante es la comunicación para la acción. Entonces eso justamente va a ayudar al incluso de los padres que ocurre un accidente, informar que también hay en el núcleo familiar una persona con esta condición para poder ser asistida de mejor manera y también más rápido. Así que bueno, es el jefe de la emergencia, prácticamente el que se encargue de la casa. Luego van a ser los asistentes también como pequeños brigadistas ahí, va a depender también. Lo primero que debemos de pensar en caso de incendio, terremoto o cualquier tipo de discapacidad, de emergencia, porque están los tsunamis en otras áreas, están muchísimas emergencias, es evacuar. O sea, lo primero que debemos de pensar es evacuar. Evacuar el lugar donde está sucediendo o buscar también un lugar de encuentro donde toda esa familia sepa que ahí nos vamos a reunir y hay que salir todo. Pero debe de haber un jefe que identifique que toda la familia haya evacuado. Recientemente en las noticias hubo un caso aquí en los Estados Unidos de un daycare que un niño perdió la vida porque el daycare, el centro de cuidado de niños, todo evacuaron y no identificaron que ese niño, en vez de salir, lo que hizo fue que se escondió en un closet y el niño murió quemado. Entonces, debe de haber una persona que pase lista de los miembros. Si usted tiene 5 personas, siempre cuente cuántas personas que usted cree que están ahí, cuente y pase lista de nombre para cerciorarse de que todo el mundo esté en ese punto de encuentro. Así es justamente, ¿no es cierto? Lo llevamos de la familia, como también en las escuelas. Cuando se evacúan las escuelas, los últimos que tienen que salir son los profesores y verificar en los baños con las personas de mantenimiento, de maestranza, verificando de que no haya quedado también personas ahí, niños allí. Entonces, bueno, triste el caso que me comentaste. Y bueno, para evitar eso, prevenimos a través de ¿qué? De esas capacitaciones, de la comunicación, de tener los roles escritos, incluso en la casa, en la heladera o algo de manera visible. Bueno, si pasa algo, llamar a servicio de emergencias médicas. ¿Cuál es el número? Porque cuando ocurre una emergencia muchas veces nos ataca el pánico y no actuamos. Entonces solo tenemos que planificar antes, hasta incluso hacer simulacros, prácticas, para ver cómo reaccionamos, porque ahora lo podemos hablar, pero de acá a 3 meses no vamos a olvidar lo que hablamos. Entonces es importante hacer, practicar para que realmente lo aprendamos. La importancia de tener extinguidores en la casa, porque a veces muchos compramos muebles, tenemos de todo en la casa, pero no hay extinguidores.
Yo en lo personal tengo uno, pero tengo varios niveles en mi casa, tengo 3 niveles y ya estoy pensando comprar uno para cada nivel, porque a la hora de salir corriendo para un piso, debemos de tener uno en cada piso. Eso se me ocurrió ahora. Pero hay familias que no tienen ni siquiera un extinguidor y ni saben cómo usarlo. ¿Tus recomendaciones para esto de tener extinguidores? Bueno, mis recomendaciones, esto lo vamos a ver porque es un poquito más amplio. En primer lugar, ahorrar. Hoy vendría a ser 23 de abril del 2022, comprometiéndonos para que el 23 de abril del 2023 tengamos uno. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos países tienen un costo elevado, las cuales es una inversión, no es un gasto. ¿Para qué? Para poder salvar nuestras vidas. Es para prevenir ese accidente, ese incendio ante todo. El incendio es un fuego descontrolado, la cual se puede quemar una habitación, una estufa, algo, y va a empezar a devorar todo lo que esté alrededor. Y ya como vamos a ver más adelante... Sí, porque este es el primer tema, ese es el primer tema, el primer capítulo de esto, porque ese es un tema muy importante que se extiende, que a veces nosotros los padres, cuando tenemos hijos con discapacidad, no pensamos. Y hay que pensar en todo, señores. Y más adelante les voy a dar algo que vi también en una película de cómo utilizar las toallas y cómo utilizar también las sábanas para evacuar y en caso de incendio, pues cómo utilizar las toallas también para cubrirnos. Más adelante les digo. Nos dejas con el suspenso. Pero como yo les decía, comprometerse para comprarlo, al adquirirlo ya, aprender también a utilizarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes un extinguidor, no sé, calculo que pequeño, 5 kilos, 2 kilos, y eso, si uno no lo sabe utilizar, se descarga en cuestiones de segundos, 5 segundos, por eso hay que saberlo utilizarlo de la manera correcta. Y ante todo está bien que pienses para los otros niveles de tus casas a incorporar más unidades. Justamente, ¿no es cierto? Para prevenir los incendios no es tan solo el tema de un extintor, sino también de verificar las instalaciones eléctricas, porque muchas se generan por principios eléctricos. Entonces algún cortocircuito ya me va a generar calor en el lugar y ya empieza una pequeña llama que luego se convierte en un fuego y ya el incendio cuando ya se descontrola. Así que bueno, hay muchas medidas, por eso es un capítulo especial para prevenir lo que es el incendio. Pero ante todo, lo importante también de tener un extintor en la casa y poder justamente comprometernos, si es que no lo tenemos, a adquirirlo y hacerla más segura a la casa. Eso es importante también. Pues miren, las sábanas, señores, se pueden usar para evacuar. Si el individuo pesa o quizás no tiene movilidad, usted pone a esa persona en 2 sábanas, porque quizá una arrastrándola se pueda romper. Busque 2 sábanas, lo pone en el medio y entre esquina y esquina, o la puede juntar y lamentablemente va a tener que arrastrarlo porque no vamos a poder cargarlo porque quizá ese individuo pesa o quizá no podemos. Entonces, entre 2 personas lo pueden arrastrar o lo pueden empujar o usted, si está solo, pues lo arrastra hasta afuera. Y lo otro es que las toallas cuando hay incendio y tiene que moverse de un lado a otro y el otro lado también está incendiado, usted si tiene la capacidad y tiene las toallas cerca, pues usted agarra la toalla, la moja, le empapa de agua y se le tira encima y ahí entonces puede cruzar las llamas. Pero es muy importante prevenir, cerciorarse también de que cuando uno salga del hogar, porque a veces uno tiene tantas cosas encima y deja velas prendidas, deja cosas prendidas, tratar de apagar todo, hasta de conectar las cosas que son eléctricas. Yo cuando uso cosas pues trato de conectarla porque puede ser que haya un cortocircuito que se nos escape de la mano y uno quizás no estar pendiente. Y es muy importante tener también los extinguidores de agua en el techo y también las alarmas de humo, que muchas ocasiones las alarmas han prevenido incendios porque al sonar, pues la gente de una vez toma conciencia, busca, y sobre todo también el monóxido de carbón, saber cuándo hay
esto y saber cuándo evacuar, porque muchas personas suena la alarma del monóxido de carbón, se queda ahí, sigue durmiendo y lamentablemente también hay muchas muertes por esto. Así es, justamente, ¿no? Son temas muy amplios que es importante tener todas esas clases de conocimiento y también práctica, y ese conocimiento que se vaya realizando en formación. Una de las cosas que decía, para evacuar una persona, ¿no es cierto?, con una sábana, también va a depender ahí, por ahí si es que vive en un edificio de varios pisos, pedir ayuda a los vecinos, ¿no es cierto?, por ahí si es que se puede sentar en una silla y bajarlo así con 2 personas también para poder facilitar, digamos, buscando medios, alternativas, para que también evitar accidentes en la persona que vaya a trasladar a alguien y en la misma persona que está siendo trasladada. Entonces, justamente es analizar, buscar la mejor alternativa para evitar el daño a todo el que esté incorporado en esa actividad. Aquí están diciendo que cuando los padres efectúan y estudian un plan de evacuación, pero al final uno de ellos se pone nervioso, por eso es que debe de haber un jefe que se enfoque, porque va a haber uno que se va a poner nervioso. Entonces, darle ese trabajo al que se va a enfocar y decir, no, esto es lo que hay que hacer en plan de emergencia, porque siempre uno de los padres o se pone nervioso, empieza a llorar o se pone en pánico, se paraliza y no sabe qué hacer. Entonces, dale ese error a quien ustedes sepan que va a ejecutar con rapidez y sobre todo involucrar a nuestros hijos. Decirle qué hacer también, a Alex, decirle qué hacer en caso de que yo esté solo. Sería un plan también de evacuación de ellos solos. ¿Qué hacer cuando ellos estén solos? Alex, tus recomendaciones, ¿qué más podemos hacer para luego movernos más adelante en un futuro? La segunda parte de evacuación, porque creo que también hay muchas cosas que se deben de hablar. Cuando hay escalera, cuando los elevadores se cierran porque hay incendios o terremotos, qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ante todo, en primer lugar, uno tiene que armar su plan de emergencia con la persona que tiene la discapacidad, ¿no es cierto? Porque ella es la que también va a aportar muchísimo, pero muchísimos datos, va a saber cuál es la forma para ella más segura y más tranquila también, menos traumática para hacer esta evacuación. Es importante comunicarle, capacitarle, ver también el tema de que quede, ¿no es cierto?, esta información. Y así como decían recién el tema de un líder, de un jefe de emergencia en el hogar, es esa persona que pueda asumir ese rol, de que sea ese líder, de que sea esa persona con autoridad, porque como decimos, muchas veces ocurre esto y entramos en pánico, se ponen a llorar, y entonces no tan solo hay que evacuar a la persona con discapacidad, sino también a otra persona que se quedó con miedo, asustada. Entonces justamente son las características que tiene que ser bastante, bueno, no tener este miedo, ser capaz, y también generar una tranquilidad a la hora de evacuar para evitar mucho más miedo y caos. Sabes que muchas personas incluso viven en lugares que no hay ese plan de evacuación. Quizás es muy difícil que las autoridades en caso de emergencia o lleguen tarde por la distancia o quizás nunca lleguen porque no son lugares asequibles. Entonces es muy importante que nosotros mismos, los vecinos, y si no tiene vecinos, pues ustedes también tengan un plan con las familias y también identificar, decir, mira, si yo tengo un día que no me comunico contigo, esto es lo que tú debes de hacer, o si ve que pasan horas y no te contesto, porque a veces se ha dado el caso que los familiares lejanos identifican que esa persona tuvo un accidente o le pasó algo. Recientemente ayer escuchaba en la noticia también que los familiares de una pareja se dieron cuenta que le pasó algo y al final lo encontraron pues muerto porque no contestaban el teléfono y ellos no pasaban más de 2 horas o 3 horas sin comunicación. Entonces, tener también esa familia lejana, Alex,
para que identifique que si pasa algo, qué hacer y a quién identificar. Así es. Bueno, el principal situación de todo sería la comunicación, la común acción para poder, ¿no es cierto?, tener en cuenta en estas emergencias cómo vamos a actuar. Es lo principal, así como quién va a ser el jefe, qué va a pasar con la persona, en primer lugar, si puede salir sola por la puerta o no, va a necesitar alguna ayuda, tenemos que empezar a cambiar esa escalera por alguna rampa, y como dijiste recién, el tema de la comunicación. Con también, porque es verdad, llega la radio a muchos lugares, a varios países y a varias situaciones, las cuales desde ya sea una casa, ¿no es cierto? Ahí definir los roles, buscar el punto de encuentro y bueno, estar comunicándonos siempre. Porque muchas veces ¿qué es lo que una emergencia es? Una situación que sale de control también de nosotros y que puede perjudicar o puede generar o puede poner en riesgo nuestra vida. Tenemos que actuar en el momento. Entonces, muchas veces, si no estamos preparados, en el momento no vamos a tener ese extinguidor, no vamos a tener una puerta ancha para poder evacuar con facilidad y con seguridad, no vamos a saber qué hacer y en vez de ser una simple salida, podemos llegar a perder la vida en ese transcurso. ¿Sabías también que los animales han salvado vidas? Los animales tienen un octavo, noveno, décimo sentido de que ellos tienen esa capacidad de alertar emergencias. Incluso cuando viene un terremoto, ellos lo sienten mucho antes de que llegue a ese lugar. Por igual, los incendios, se ha visto noticias de que los perros, específicamente los perros, pues alertan a la persona cuando están durmiendo de que hay incendio en el hogar. Entonces, en esa parte también los animales también vienen a salvar vida. Alex, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo? Si hay una empresa que quiere tratar estos temas de evacuación, estos temas de seguridad laboral, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, muchísimas gracias y también contemplar el tema de la evacuación también con nuestros animalitos porque son parte de nuestra familia, así que integrantes. Bueno, acá te presento Alixon, Neuroseguridad Laboral, es mi canal de YouTube, entonces ahí estoy subiendo todas las participaciones y toda la información que quiero compartir, justamente de esto se trata, y ahí nos podemos comunicar, ahí dejo también todas mis redes, mi correo electrónico, mi Instagram, todo para poder hacer lo que venimos diciendo desde hace tiempo. La seguridad se comparte y prevenir para proteger. Esos son los lemas, ¿no es cierto?, que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque ¿para qué prevengo algo? Para proteger, para seguir con vida, para proteger a mi familiar y para cuidar. Así que bueno, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Señores, de verdad que informaciones así son necesarias para nosotros estar capacitados en plan de emergencia, estar capacitados para cualquier cosa que nos dispara la vida, porque no sabemos ni tenemos control de las emergencias. Eso siempre téngalo seguro. Se llaman emergencias porque ocurren de manera instantánea, que no lo estábamos